Era estudiante becado, de los que no levantan la voz ni buscan problemas. Pero esa tarde, Valentina me tenía acorralado en un rincón oscuro del pasillo, con esa mirada afilada que cortaba el aire. Me dijo que quería terminar, que la única salida era que yo desapareciera para siempre. Justo en ese momento, algo extraño cruzó mi campo visual, como un destello de texto flotante que solo yo podía leer. Decía que si la besaba ahora mismo, ella me entregaría todo, que detrás de esa furia había algo mucho más frágil. Me fijé en sus ojos, la comisura enrojecida, el gesto duro pero quebrado por dentro, como alguien que lleva demasiado tiempo fingiendo que no le duele nada. Valentina era la chica más temida del instituto, pero en ese instante parecía a punto de romperse. Sin pensar demasiado, agarré con suavidad el borde de su chaqueta y lo sacudí con calma. Le pregunté en voz baja si al menos podía dejar de afectar mis estudios, si podíamos llegar a ese acuerdo mínimo entre los dos. Cuando salí al pasillo durante el recreo, lo que vi me heló la sangre. Valentina tenía a Melissa contra el suelo y la golpeaba con una ferocidad que no parecía humana. Sus movimientos eran los de alguien que ha guardado demasiada rabia durante demasiado tiempo. La sostenía con una mano por el cuello y la levantaba del suelo sin esfuerzo, mientras los gritos de los estudiantes llenaban el corredor. Pronuncié su nombre con voz temblorosa. Valentina se paralizó al instante. Se giró hacia mí. Su cara perfecta tenía rastros de sangre, y en sus ojos cruzó algo parecido al pánico. Melissa aprovechó para sostenerse como pudo y me miró con expresión lastimera. Me dijo que estaba bien, que quizás Valentina solo había considerado que nos veíamos demasiado seguido. Levanté la mano para intervenir, pero en ese momento el texto flotante apareció de nuevo ante mis ojos. Me advertía que si actuaba como el personaje que se supone que debía ser, las consecuencias serían devastadoras para todos. El mensaje era claro y perturbador. Si seguía el guión original, terminaría encerrado en una mansión, sin libertad, sometido por completo. Todo comenzaría con una decisión equivocada en este instante. Algo en mí cambió de rumbo sin que yo lo eligiera conscientemente. En lugar de regañar a Valentina, mi mano fue directo hacia ella. Toqué con cuidado la comisura de su boca, donde había sangre seca. Le pregunté en voz baja, con genuina curiosidad, si le dolía. Valentina se congeló. Todo su cuerpo quedó inmóvil, como si esa pregunta tan simple fuera lo último que esperaba escuchar. Nadie le preguntaba si le dolía. Nadie se acercaba así. Me miré los dedos con algo de torpeza y volví a hablarle en el tono más suave que pude. Le dije que cuando peleaba así asustaba a la gente, que si podía intentar ser un poco más tranquila, que si quería acompañarme al salón a repasar vocabulario juntos. Y sin decir una sola palabra, Valentina me siguió. De regreso en el salón, mi cabeza no dejaba de procesar todo lo que estaba pasando. Gracias a esos destellos de texto que solo yo podía ver, fui entendiendo la situación con más claridad. Vivía dentro de una novela juvenil. Yo era el acompañante estudioso, el personaje secundario que nadie toma en serio. Valentina era la chica más temida del instituto, la antagonista violenta y arrogante. Y sin embargo, en ese momento, ella estaba sentada a mi lado, dejando que yo la sujetara del borde de la chaqueta como si fuera lo más natural del mundo. La tenía ahí, quieta, con la chaqueta arrugada entre mis dedos. Ella miraba fijamente esa tela estrujada sin decir nada. Me sentí algo avergonzado y solté la tela de golpe, volviendo rápido a mi asiento. Los comentarios flotantes se dispararon con burlas y exclamación. Alguien decía que esa tela arrugada no iba a sobrevivir la noche, que Valentina la tendría entre las manos hasta desgastarla. Mi corazón dio un vuelco. Me giré justo a tiempo para ver algo que no esperaba. Valentina tenía la cabeza inclinada y sus labios rozaban suavemente esa parte de la tela que yo había apretado entre mis dedos. Melissa entró al salón en ese momento junto a Sebastián. Él llevaba una camiseta ajustada que marcaba cada músculo, con esa figura imponente que hacía que la mitad del salón lo siguiera con la mirada. Melissa, en cambio, llegaba con su blusa blanca manchada de sangre y heridas visibles en el rostro. Traía una bolsa con medicamentos y Sebastián intentó ayudarla a curar las heridas, pero ella lo esquivó con frialdad sin siquiera mirarlo. El texto flotante me explicó que, aunque Sebastián la había humillado durante años, con el tiempo descubriría que sus sentimientos hacia ella eran mucho más profundos de lo que admitía. Melissa se acercó a mí y me puso la bolsa de medicamentos en las manos. Me pidió con voz suave y ojos tristes que yo le ayudara a limpiar sus heridas. Su tono era el de alguien que sabe exactamente cómo lucir vulnerable. Extendí la mano para tomar la bolsa, pero el texto flotante me detuvo en seco.
Me decía que Melissa estaba actuando, que todo era una estrategia calculada para conseguir que yo le cediera mi plaza de ingreso directo a la universidad, que la herida en el brazo era real, pero la fragilidad era un disfraz perfectamente ensayado. Me giré lentamente. Mis ojos encontraron los de Valentina. Ella me observaba con una chispa burlona en la mirada, luego apartó los ojos, con el rostro blanco como la porcelana y unos mechones cayendo sobre su frente. En ese instante parecía solitaria y frágil, completamente distinta a la figura aterradora que había visto minutos antes. Me levanté, ignoré a Melissa con la mano extendida en el aire, y me planté frente a Valentina. Quise tocarle la espalda para revisar sus heridas, pero ella atrapó mi muñeca con fuerza. Me preguntó con voz fría por qué fingía tanta distancia si el deseo era tan evidente. Le respondí con un quejido suave, fingiendo que el agarre me había lastimado. Valentina soltó mi muñeca de inmediato. Aproveché ese segundo para poner mi mano sobre su espalda y lo que sentí me heló. Tenía las marcas de la pelea abiertas todavía. El texto flotante me explicó que en la historia original, yo jamás me había preocupado por sus heridas, que por eso se habían infectado, que Valentina había pasado una semana con fiebre y casi no lo conta. La tomé de la mano con urgencia y le dije que teníamos que ir a la enfermería. Ella respondió con frialdad que no quería ir y esquivó mi contacto. Entonces hice algo que no había planeado. Le tomé un mechón de su cabello de la frente con suavidad y tiré con delicadeza para obligarla a levantar la vista hacia mí. Yo estaba de pie, ella sentada, y la diferencia de altura hizo que su cara quedara expuesta, con las mejillas levemente encendidas y la respiración algo más agitada. Le dije en voz baja, muy cerca de su oído, que si no me obedecía, la besaría ahí mismo delante de todos. Valentina no respondió, pero sus nudillos se pusieron blancos de tanto apretar el borde del escritorio. Sus orejas se tiñeron de rojo hasta la punta. Me dejó llevarla a la enfermería sin oponer resistencia, como si esa pequeña amenaza hubiera sido suficiente para desarmar todo su blindaje. Recogimos los medicamentos y, como ya era hora de salida, terminamos caminando juntos hacia la mansión de los Bay. Yo vivía allí desde que Valentina me había rescatado de mi padre, un hombre que bebía demasiado y un día estuvo a punto de hacerme daño de verdad. En su habitación, con una pinza pequeña, le fui limpiando la espalda herida con toda la paciencia que pude. Luego apliqué la crema medicada centímetro a centímetro sobre cada marca. No sé si era el dolor o algo más, pero bajo mis dedos sus músculos se tensaban y se relajaban formando líneas suaves y perfectas. Cuando me giré para dejar el medicamento, la encontré mirándome. Sus ojos ardían con una intensidad que no supe cómo descifrar. Sus dedos se curvaban hacia adentro, controlándose. Con la voz ronca me pidió que saliera y cerrara la puerta con llave. Yo sabía lo que significaba eso. Valentina padecía una condición que le generaba una necesidad física extrema de contacto humano, algo que había cargado sola toda su vida. Intenté acercarme con cuidado para llevarla hasta la cama, pero en un segundo todo giró. Valentina me tumbó sobre el colchón con una velocidad que no esperaba. Estaba sobre mí, respirando de forma entrecortada, con los ojos húmedos y enrojecidos, conteniendo algo que llevaba demasiado tiempo acumulado. El texto flotante apareció de nuevo y me explicó lo que vendría después si yo repetía los errores del guión original. En la historia que estaba escrita, el personaje en mi lugar encontraba algo debajo de la almohada, se asqueaba y abandonaba a Valentina sola en ese estado. Esa traición era el punto de quiebre que la empujaba hacia la oscuridad total. Metí la mano bajo la almohada casi sin pensarlo. Mis dedos tocaron algo fino y brillante. Lo saqué despacio. Era un envoltorio de caramelo, doblado con un cuidado que solo se tiene con algo muy valioso, con los bordes desgastados por el roce de muchas manos durante mucho tiempo. El texto me explicó lo que significaba. La primera vez que Valentina había sufrido ese episodio, yo sin saber nada de su condición había pensado que tenía la glucosa baja y le había dado un caramelo. Desde entonces, en cada crisis, ella había sobrevivido aferrándose a ese envoltorio barato como si fuera lo único real en su mundo. Me la quedé mirando. Estaba sobre mí, los labios mordidos hasta enrojecerlos, los ojos húmedos, la respiración caliente. Metí la mano al bolsillo y encontré un caramelo. Lo abrí con los dientes, dejé que el sabor a naranja se extendiera por mi boca, y con la yema del pulgar toqué suavemente sus labios para que no se lastimara más. Le dije que se relajara. Valentina se estremeció de pies a cabeza. Con la voz casi deshecha me preguntó si yo sabía lo que estaba haciendo. Le sonreí con calma y la besé despacio, pasándole el caramelo entre los labios. Le dije que era medicina. El texto flotante enloqueció con comentarios, pero yo ya no les prestaba mucha atención. Lo que sí interrumpió el momento fue el sonido del celular.
Era un mensaje de voz de Melissa que llegó en el peor momento posible. En el audio, Melissa me preguntaba por qué había llevado a Valentina a la enfermería si siempre había dicho que su condición me resultaba difícil de manejar. Y luego, sin rodeos, me pedía que le cediera mi plaza universitaria porque Sebastián la estaba presionando con algo relacionado con su familia. El silencio que siguió fue absoluto. Valentina se separó de mí centímetro a centímetro. Sonrió de una manera que dolía verla, se disculpó y se levantó. Quise hablar pero ella ya se movía hacia el otro lado de la habitación. Abrió el cajón de golpe buscando su medicación. La fuerza fue tanta que el cajón se rompió y uno de sus brazos quedó cortado por la madera astillada. Ella no lo registró. Las pastillas cayeron por el suelo mezcladas y sin identificación. Valentina empezó a respirar de manera agitada, tomó unas tijeras que tenía cerca y sin dudar se hizo un corte en el brazo. Cuando la sangre brotó, algo en su expresión se alivió levemente, como si el dolor físico fuera lo único que podía devolverle la claridad. Me quedé paralizado. Esa noche no dormí bien. A la mañana siguiente, Valentina ya no estaba en la mansión. Tampoco apareció en el instituto. Aguanté hasta el tercer periodo con el pecho apretado, y entonces llegó la noticia que lo empeoró todo. La única plaza de ingreso directo del colegio había sido asignada a Melissa. Corrí a la oficina del director a pedir explicaciones y encontré a Sebastián ahí, con el subdirector a su lado. Sebastián ni me miró. Le dijo al subdirector, con esa calma de quien nunca ha necesitado esforzarse, que tener buenas notas no era ninguna ventaja real, que el dinero que su familia donaba cada año al colegio valía más que cualquier promedio. El subdirector me miró con impaciencia y me dijo que Melissa necesitaba esa oportunidad más que yo, que fuera de las calificaciones, no tenía nada que ofrecerle al instituto. Salí al pasillo vacío y me permití llorar. El texto flotante guardó silencio unos segundos, y luego explotó con indignación. Comentaba que yo me había levantado antes del amanecer durante años, que había sacrificado horas de sueño y de vida para conseguir ese resultado, y que se lo habían dado a otro con una llamada telefónica, que el esfuerzo de los que no tienen dinero simplemente no contaba en ese mundo. Al día siguiente me desperté con una llamada del chico que se sentaba delante de mí. Me dijo que la plaza volvía a ser mía. Salté de la cama sin entender nada. En el colegio, todos hablaban de lo mismo. La noche anterior alguien había entrado a la oficina del subdirector, lo había destrozado todo y le había robado el celular. Las grabaciones que había en ese teléfono, conversaciones privadas entre el subdirector y el padre de Sebastián, habían sido filtradas. Las autoridades educativas habían intervenido esa misma mañana, habían sancionado al subdirector y habían revertido la decisión sobre la plaza. Me toqué el pecho con alivio y le dije al chico del asiento de adelante que qué suerte la mía, que ese ladrón había llegado en el momento exacto. El texto flotante me reveló la verdad de inmediato. El ladrón tenía la piel blanca, pocas palabras y un nombre muy conocido para mí. Esa noche, mientras yo lloraba en el pasillo, Valentina había estado observándome desde la oscuridad, y cuando yo me fui, ella entró a esa oficina y lo arrasó todo. En ese momento también estaba en la mansión familiar recibiendo las consecuencias de lo que había hecho. Esa noche esperé a Valentina en el salón hasta casi la medianoche. No llegaba. Le escribí un mensaje preguntándole cuándo volvía. Tardó en responder, pero cuando lo hizo dijo que estaba ocupada y que probablemente no regresaría pronto. Le escribí de nuevo diciéndole que quería hablar con ella. Su respuesta llegó en partes. Primero me dijo que su condición ya no sería un problema para mí, luego que aceptaba terminar la relación, que tampoco me necesitaba tanto como parecía. Y luego, de repente, el tono cambió por completo. Me preguntó si estaba bien, que no me moviera, que no pisara nada, que esperara ahí quieto porque ella venía de regreso. Yo había roto un vaso sin querer y ella, que un momento antes me estaba dejando ir, ahora me pedía que no me lastimara y que la esperara. El texto flotante se llenó de comentarios sobre cómo esa supuesta ruptura funcionaba más como una coma que como un punto final. Pero antes de que Valentina llegara, apareció Melissa en la puerta. Llegó con heridas visibles y se arrodilló en el umbral bajo la lluvia que había comenzado a caer. Me pidió que la escuchara. La tormenta arreció. La blusa blanca de Melissa se empapó en segundos. Desde el suelo, con una sonrisa amarga, me explicó que todo había sido por culpa de Sebastián, que él la había obligado. La miré a los ojos y no encontré nada que no hubiera visto antes. Melissa siempre supo exactamente qué cara poner frente a cada persona. Conmigo usaba la del chico humilde y esforzado que necesitaba ayuda. Con Sebastián usaba la del ser frío e inalcanzable que lo mantenía intrigado.
Y ahora que Sebastián ya no le servía, había vuelto a buscarme a mí. Abrí el paraguas, salí al jardín encharcado y le di una bofetada sin rodeos. Le dije que dejara de actuar, que conmigo eso no funcionaba, que para mí nunca había sido más que un compañero de clase. Melissa se quedó rígida un momento y luego se levantó intentando abrazarme, preguntándome si había olvidado lo que le había confesado tiempo atrás. La aparté. Traté de recordar cuándo había sido eso y por qué, pero no encontré nada claro. Solo una vaga sensación de haber seguido instrucciones que ahora no tenían ningún sentido. El texto flotante lanzó una pregunta que me dejó pensando. Alguien señalaba que yo me había ido alejando del personaje que se suponía que debía ser, que algo en mí había despertado por fuera del guión. Y tenía razón. No recordaba con claridad por qué había perseguido a Melissa durante tanto tiempo, ni por qué antes me había resultado tan difícil acercarme a Valentina. Solo sabía que ahora todo eso me parecía completamente al revés, y que Valentina seguía sin aparecer. Entonces la vi. Estaba en la esquina del jardín, empapada, con la ropa pegada al cuerpo y los ojos oscuros y fijos en mí. La lluvia le corría por la cara. Había llegado y había visto todo. Sin decir una palabra, dio media vuelta y empezó a alejarse. La llamé a gritos. No se detuvo. El texto me avisó que este era el momento exacto en que el guión original la empujaba hacia Sebastián, que verme con Melissa era el detonante final que la hacía rendirse. Corrí tras ella pero el jardín estaba resbaladizo y caí de golpe. El dolor fue inmediato. Me quedé ahí un segundo, con la rodilla lastimada y la ropa embarrada, y sin poder evitarlo, la voz se me quebró. Le dije que me dolía, que estaba sangrando. El cuerpo de Valentina se detuvo como si alguien hubiera pulsado un botón. Se giró, volvió hacia mí en pocos pasos, recogió el paraguas y me ayudó a ponerme de pie. Su cara seguía fría, pero sus manos fueron rápidas y precisas. La rodeé por el cuello para mantener el equilibrio y traté de acercarme lo suficiente para hablar. Ella giró la cabeza para evitar el contacto. Entonces le mordí suavemente la oreja. Valentina soltó un sonido ahogado y se quedó completamente quieta. Le mordí de nuevo, con más calma. Eso bastó para que dejara de intentar escapar. Antes de que pudiera hablarle, Melissa apareció de nuevo. Se plantó frente a nosotros y empezó a enumerar todo lo que consideraba defectos de Valentina, su temperamento, sus problemas, su historia. Me preguntó si de verdad prefería a alguien así. No la dejé terminar. Le dije que no entendía nada, que una chica que no le sonríe a nadie más que a ti, que pelea con una intensidad que asusta a todos pero se queda quieta cuando tú la tocas, eso no tiene precio. Valentina me miró con una expresión que no supe clasificar del todo. Tiré suavemente de su ropa y le dije que ignoráramos a Melissa y nos fuéramos a casa. Ya en el salón de la mansión, con las orejas todavía rojas y la marca de mis dientes en el lóbulo, Valentina se sentó en el sofá. Busqué un listón de seda negro que había por ahí y se lo até suavemente alrededor de la boca. El negro sobre su piel hacía que todo en ella pareciera más nítido, los rasgos precisos, las pestañas densas, el puente de la nariz recto y elegante. Le dije que no hablara todavía, que primero me escuchara. Le pedí disculpas por lo que había dicho en el pasado sobre su condición. Le expliqué que no sabía bien por qué lo había dicho entonces, pero que ahora pensaba completamente distinto. Le agradecí que hubiera recuperado mi plaza aunque eso le hubiera costado problemas en su propia casa. Y luego, mirándola directo a los ojos, le dije que la quería. Cuando terminé, solté el listón. Le dije que ya podía hablar. Lo que siguió no fue una respuesta con palabras. Valentina se fue acercando despacio hasta que sentí sus labios sobre los míos, un roce suave al principio, y luego algo más profundo que no me dejó espacio para reaccionar. Terminé hundido en el sofá, aferrado a su ropa, con la cara completamente encendida. Cuando por fin se separó, los dos teníamos el calor de la ropa húmeda ya casi seca por el contacto. Sus ojos brillaban con una intensidad que no había visto antes, y sus dedos seguían cerrándose alrededor de mi muñeca como si tuviera miedo de que me fuera. Los días en el colegio continuaron. Sebastián y Melissa empezaron a verse más seguido. El texto flotante me explicó que en el guión original, la familia de Sebastián atravesaba una crisis económica en ese periodo, que los Valle intervenían para ayudarlos, y que de esa transacción nacía una deuda que terminaba atando a Valentina al destino que el guión le tenía preparado. Pero ahora las cosas iban por otro camino. Sin embargo, Sebastián parecía consciente de que era el protagonista de esta historia, y actuaba como si el universo entero tuviera la obligación de doblegarse ante él. Lo comprobé una tarde durante la clase de educación física. Fui al depósito de materiales y encontré a Sebastián golpeando a un chico en el interior. El chico tenía el cabello cortado a tirones y quemaduras en la espalda hechas con una plancha.
El olor a pelo chamuscado llegó antes que cualquier otra cosa. Sebastián, impecable con su ropa deportiva, arrugaba la nariz con asco y le preguntaba al chico por qué se atrevía a escribirle cartas a Melissa siendo tan poca cosa. Agarré el primer palo que encontré en un rincón y lo lancé contra Sebastián con toda la fuerza que tenía. Él se apartó gritando y se escondió detrás de una de las chicas que lo acompañaban. Le grité que ser pobre no le daba a nadie el derecho de humillarlo, que tener poco no le quitaba a nadie el derecho de sentir algo por alguien. Estaba tan furioso que quería seguir, pero una de las chicas me jaló del cabello desde atrás. Sebastián me miró con los ojos entrecerrados y me dijo que Valentina era suya, que él la rescataría, que en poco tiempo ella volvería al guión que le correspondía. Desde las sombras, Melissa salió despacio. Se metió en los brazos de Sebastián con una frialdad calculada, le tomó la mano lastimada y se la llevó a los labios. Sebastián la apartó de un manotón, pero la satisfacción en su cara era evidente. Melissa le demostraba que seguía siendo el centro. Señalé a Melissa y le pregunté a Sebastián si no le parecía suficiente con ella, si de verdad necesitaba también a Valentina. Su mirada se oscureció de inmediato. Empezó a insultarme, pero en el siguiente segundo sus ojos se desviaron hacia algo detrás de mí y el color le abandonó la cara. La chica que me había jalado el cabello recibió un golpe preciso de Valentina y quedó en el suelo. Valentina le puso el pie encima sin prisa, con una frialdad absoluta, y le dijo que nadie tocaba mi cabello, que ella misma me lo había lavado la noche anterior con sus propias manos, que había aplicado aceite para protegerlo y lo había secado con el aire del secador en la temperatura más baja porque yo tenía el cuero cabelludo delicado, y que esa persona acababa de arrancarme varios de esos cabellos de raíz. Luego se giró hacia Sebastián y le dijo, sin levantar la voz, que dejara de fantasear, que no lo conocía de nada. Sebastián rompió a llorar en ese momento, genuinamente desconcertado, como si el mundo entero hubiera decidido no seguir las reglas que él creía conocer. Los profesores llegaron atraídos por el escándalo. El chico que había sido golpeado contó todo. Sebastián, Melissa y su grupo fueron llevados a la dirección. El chico del asiento delantero en mi salón, que había llegado corriendo cuando escuchó el ruido, miraba a Valentina con los ojos muy abiertos. Me susurró que le parecía perturbadora, que ese silencio y esa violencia controlada le daban miedo. Le respondí sin dudar que a mí me parecía bastante tranquila. Me miró como si yo hubiera perdido el juicio. Llegaron los exámenes finales y yo entré a la universidad con mi plaza. Valentina quedó en la universidad de al lado. La familia de Sebastián encontró la manera de recuperarse económicamente a través de unos parientes lejanos, así que el guión intentó recomponerse solo, como si una mano invisible estirara los hilos para que todo volviera al lugar de origen. Sebastián, sin estudios formales, aprovechó su físico para construirse una presencia en redes sociales y lo logró con rapidez. Melissa montó su propia empresa y le fue bien. La historia parecía empeñada en llegar a su destino sin importar los desvíos, y Valentina cambió. No de golpe, sino poco a poco. Se fue volviendo más hermética, más dominante, con una necesidad de control que se extendía a todo lo que la rodeaba. En poco tiempo había desplazado a su padre al margen de los negocios familiares y manejaba la empresa con una autoridad que nadie cuestionaba. Yo lo veía desde afuera con inquietud. Una noche, en una cena de gala de la familia Bay, llegué del brazo de Melissa. Era parte de un plan que había estado construyendo en silencio, porque los destellos de texto habían vuelto a aparecer y lo que me mostraban era serio. 10 días antes de esa noche, yo le había propuesto a Valentina que termináramos, y luego había desaparecido, porque antes de que los textos se borraran por completo, había alcanzado a leer algo que me sacudió. Decía que debía salvarla. Cuando los destellos se volvieron demasiado débiles para leerlos, descubrí que solo recuperaba nitidez cuando estaba cerca de los protagonistas principales de la historia. Así que me acerqué a Melissa con un propósito. El texto me explicó que si el vínculo entre Sebastián y Melissa se rompía, el mecanismo que impulsaba el guión perdería fuerza. También me advirtió que la empresa de Melissa tenía irregularidades en su origen y que esa era la clave para desactivar todo. Melissa aceptó mi acercamiento con cierto recelo, pero también con curiosidad. Me propuso acompañarla a la cena de los Bay como prueba de mis intenciones. Sabía que era una trampa para medirme. Acepté igual. Al llegar a la mansión, Valentina estaba irreconocible, vestida de blanco con una elegancia que cortaba el aliento, fría y distante, con 10 centímetros de distancia entre ella y cualquier ser humano que se acercara.
En cuanto sus ojos nos encontraron a Melissa y a mí juntos, algo en su expresión se apagó hasta volverse peligroso. La noche empezó con el abuelo Bay anunciando desde el estrado que traía de regreso a una hija ilegítima que había estado fuera de la familia. La sala entera se revolvió en murmullos. Todos miraron a Valentina esperando una reacción. Ella se limitó a acomodarse el reloj en la muñeca con calma y a desviar la vista hacia el anciano con una frialdad quirúrgica. Un grupo de hombres de negro que nadie había visto entrar se posicionó a sus espaldas sin hacer ruido. Con un gesto mínimo de su mano, la torre de copas de champaña que adornaba la sala se derrumbó con un estruendo de cristales. En medio del silencio que siguió, la supuesta hija ilegítima cayó de rodillas frente a Valentina y le juró que no había venido por voluntad propia, que la habían presionado. El abuelo Bay miraba la escena sin poder creer lo que veía. Valentina se acercó a él despacio, lo miró a los ojos y le dijo que desde los 10 años había entendido que para él ella no era una hija sino un instrumento, que lo único que le costaba entender era por qué, si la detestaba tanto, había decidido traerla al mundo. Sus guardias se llevaron al anciano sin que él pudiera articular respuesta. Luego me buscó entre la multitud y me llamó con un gesto. Me acerqué sin saber bien lo que vendría. Lo siguiente que recuerdo es despertar en sus brazos, con una cadena fina de oro sujeta a mi muñeca, y a Valentina retirándome la ropa en silencio. Intenté moverme pero no tenía fuerza. Le pregunté qué estaba haciendo. Ella no respondió de inmediato. Tomó mi muñeca con cuidado, la estudió un momento y luego la acercó a sus labios. Durante un largo rato estuvo dejando marcas suaves sobre mi piel, una a una, hasta que mi muñeca quedó cubierta de señales violáceas. Solo entonces pareció satisfecha. Intenté responder con una bofetada pero los brazos no me obedecían. La cadena en mi tobillo sonó cuando traté de patear. Valentina se inclinó sobre mí, muy cerca, y me preguntó con voz baja si todavía la quería a ella o si me había alejado para estar con Melissa. Quise explicarle todo pero las palabras no salían. Era como si algo me tapara la boca cada vez que intentaba hablar de los textos flotantes o del guión. Valentina tenía los ojos húmedos y enrojecidos. No me amenazó. No me exigió nada en voz alta. Solo me miró con esa fragilidad que tan pocas veces dejaba ver, como si fuera a quebrarse si yo decía que no, y me preguntó si podíamos volver a ser como antes. Le pedí un poco de tiempo. Valentina procesó eso en silencio y luego la calidez que había asomado por un segundo desapareció. Me dijo que prefería cuando yo no podía hablar. La noche que siguió fue larga. A la mañana siguiente me senté a desayunar con el cuerpo exhausto y ella intentó que tomara leche con una paciencia inusual en ella, acercándome el vaso con cuidado y pidiéndome que tomara aunque fuera un poco. Me negué con la boca cerrada, sacudiendo la cabeza. Valentina me ofreció un caramelo. Abrí la boca para tomarlo y en ese instante me rodeó la cintura con el brazo y me atrajo hacia ella. Me asusté, me aferré a sus hombros y le grité su nombre pidiéndole que no se moviera. Ella me miró con expresión completamente inocente y me dijo que solo estaba cambiando de posición para que yo estuviera más cómodo. Los días en la mansión se convirtieron en algo extraño. Intentaba convencerla de dejarme salir con argumentos razonables. Le hablaba de la primavera, de las flores, de que necesitaba aire. Valentina escuchaba mis argumentos con una atención que me hacía pensar que cedería, pero la cadena en mi tobillo nunca desapareció. Un día, sin previo aviso, cuando todavía era temprano, me llevó al piso de abajo sin explicaciones. La planta baja de la mansión había sido transformada durante la noche. Representantes de las marcas más exclusivas del mercado estaban de pie en fila, con ropa, joyas y accesorios dispuestos en secciones como en una tienda de lujo. Incluso había modelos con mi misma complexión desfilando con los conjuntos para que yo pudiera verlos sin cansarme. Estaba ahí con la boca abierta cuando Valentina tomó mi mano, la besó con suavidad y me preguntó qué me gustaba. Dijo que yo había estado muy cansado el día anterior y que no era necesario que me probara nada. A través de los ventanales se veía el jardín. Alguien había llenado todo el espacio con flores de colores traídas desde distintos lugares, formando un mar que llegaba hasta los límites de la propiedad. Todos los caminos hacia el exterior estaban bloqueados por pétalos y tierra movida. Una noche, mientras Valentina hablaba por teléfono en otra habitación, los textos flotantes reaparecieron de improviso. Me decían que Melissa había dicho algo en público que había puesto a Valentina al límite, acusándome de haberme acercado a ella de forma calculada para provocarla. También que alguien estaba robando información confidencial de la empresa Bay por encargo. No lo pensé más. Esperé a que los guardias en el piso de abajo se distrajeran, rasgué las sábanas, até los trozos y me descolgué por la ventana bajo una lluvia que lo cubría todo de ruido. Cuando llegué al lugar que los textos me habían indicado, encontré a Valentina de pie frente a Melissa, con el puño cerrado y la cara en blanco. Grité su nombre.
Valentina se giró y me miró. Su expresión fue extraña, como si algo en ella se reconociera culpable. Melissa se puso de pie tambaleando y sonrió con la satisfacción de quien lleva tiempo esperando ese momento. Me dijo que tenía razón, que incluso encerrado mi corazón seguía yendo hacia ella, que yo siempre la había querido a ella primero. Se acercó y tomó mi muñeca con dedos fríos, me acarició la cara y me anunció que había terminado con Sebastián, que era momento de que yo también cerrara esa otra historia. Mi garganta se cerró. Las palabras no salían. Era la misma barrera de siempre cuando intentaba hablar de lo que sabía. Valentina observaba desde donde estaba con los ojos enrojecidos hasta un punto que hacía daño mirar. Era la imagen de alguien que ha decidido soportar lo insoportable sin quejarse. Me pidió en voz muy baja que no hiciera eso, que por favor no lo hiciera. El texto flotante me avisó en ese instante que el equipo de Sebastián estaba a punto de encontrar los documentos que necesitaba para exponer a Melissa. Cerré los ojos. Con la voz más firme que pude reunir le dije a Valentina que la dejara en paz, que ya no la buscara más. La lluvia caía sobre los tres. Valentina escuchó esas palabras y algo en su mirada se apagó de forma definitiva. Sonrió. Era una sonrisa quieta, sin alegría. Metió la mano en su ropa, sacó una navaja y sin ninguna duda se la clavó en el costado. Cuando su cuerpo empezó a caer, yo ya estaba moviéndome. La atrapé antes de que tocara el suelo. Me miró desde abajo con una expresión que no había visto nunca en ella. Tranquila, casi tierna. Tomó mi mano, entrelazó sus dedos con los míos y hundió la cara en mi cuello. Me dijo al oído que si no podía ser amada por mí, al menos podía tener el placer de ser destruida por mí, y que con eso le bastaba. Perdí el conocimiento en ese mismo instante, con ella entre mis brazos y la lluvia sobre los dos. Cuando desperté, todo había cambiado. Los textos flotantes aparecieron con una actividad que nunca había visto. Contaban que los lectores de la historia habían intervenido, que habían exigido que el relato cambiara, que habían votado para que los personajes secundarios tomaran el lugar que merecían. El autor había respondido. La historia fue reescrita. Sebastián fue investigado por evasión fiscal. Su empresa colapsó y fue detenido. Sus abusos quedaron expuestos públicamente y en días pasó de ser admirado a ser señalado por todos. Melissa intentó sostenerse, pero sin los apoyos que la habían mantenido a flote, su empresa también cayó. Y yo me gradué sin ataduras, sin el peso de un guión que me empujaba hacia decisiones que nunca habían sido mías. Descubrí que tenía talento para el diseño y me convertí en eso, en alguien que construye cosas desde cero. Valentina siguió al frente de la empresa familiar. No cambió en lo esencial. Seguía siendo dominante, intensa, con una necesidad de control que a veces me agotaba. Una noche decidí aprovechar que estaba de viaje y salí con unos compañeros de trabajo a un bar. Estaba pasándola bien cuando el texto flotante apareció de la nada y me avisó que Valentina venía hacia allá con 10 hombres de negro y una expresión que no auguraba nada bueno. Antes de que pudiera reaccionar, el local estaba acordonado y ella me tenía del brazo arrastrándome hacia afuera. En el auto le grité que quería terminar, que era una controladora, que me obligaba a comer verduras que no me gustaban, que intimidaba a cualquier persona que se me acercara, que insistía en lavar ella misma mi ropa interior, que cuando peleábamos usaba el silencio como castigo. Saqué la lengua para provocarla más y le mostré el piercing que me había puesto sin decirle. El metal brilló bajo la luz del techo del auto. Valentina me tomó la cara con una mano, me pidió que abriera la boca y cuando lo hice se inclinó y lo exploró despacio con los suyos, con una paciencia que me desarmó por completo antes de que pudiera seguir protestando. Cuando se separó yo ya no recordaba bien de que estaba enojado. A la mañana siguiente me desperté tarde y la encontré en el borde de la cama, observándome dormir. Llevaba ropa cómoda de casa y el cabello suelto, con esa cara que solo ponía cuando creía que nadie la veía. Se veía casi suave. Quise ignorarla y me giré hacia el otro lado. Un segundo después sentí que levantaban mi mano con cuidado. Me giré a mirar. En mi dedo anular había un diamante azul del tamaño de algo que yo nunca habría podido comprar. Valentina me envolvió entre sus brazos junto con las sábanas, bajó la vista hacia mí y me preguntó, con una seriedad absoluta, si me casaba con ella. Me hice el difícil, levanté la barbilla y en lugar de responder le pregunté desde cuándo había empezado a quererme. Valentina no evadió la pregunta. Me dijo que cuando era pequeña su madre nunca se acercaba a ella. Una vez se había lastimado fuerte y había llorado durante mucho tiempo sin que nadie viniera. Que en ese momento me había llamado con la voz que todavía no sabía usar bien, que después, con el paso de los años, muchas personas habían intentado acercarse, abrazarla, tocarla, que todas le generaban el mismo rechazo instintivo, esa mezcla de deseo y asco que no sabía cómo manejar. Hasta que llegué yo. Me contó que la primera vez que la había visto caer enferma,
Yo había pensado que era algo simple, le había puesto la mano en la cara con calma y la había dejado apoyarse en mí, y luego le había metido un caramelo barato en la boca, que el sabor era dulce y fresco, como a naranja, como yo, que durante mucho tiempo ese sabor fue lo único que la ayudó a atravesar los peores momentos. Le tomé el cuello entre las manos con suavidad. Le pregunté por qué, el día que Sebastián la había presionado para que dijera que todo había terminado entre nosotros, ella había tomado esa decisión tan extrema de hacerse daño. Valentina tomó mis manos y las apoyó sobre su garganta, inclinando la cabeza hacia atrás apenas. Me dijo que porque perderme a mí y estar muerta eran la misma cosa para ella, que si iba a desaparecer, prefería que fuera por mi causa, que eso al menos le pertenecía. Me quedé callado un momento, luego le dije que sí, que me casaba con ella,